Por ahí si me pueden confirmar si Sí, ven mi pantalla. Perfecto, tuvimos listo. por ahí congelado unos segundos, pero justamente estaba hablando del tema de mi presentación. Mi nombre es Erika Cervantes, me pueden encontrar en LinkedIn como Erika Paulina CH. Soy una profesional muy apasionada en el tema de las ventas porque mi carrera se ha enfocado, la mitad de ellas en ventas, la otra mitad en marketing, en temas de compartir este conocimiento con equipos, teniendo a mi cargo algunos equipos de manera profesional y en este caso con la parte de mi gran pasión de instrucción o como profesora. He estado en diferentes compañías, por aquí pueden ver algunas de las marcas con las que he colaborado, pero algo muy importante es, como les comentaba antes, que somos vendedores desde que somos niños. En mi caso, les comparto que yo empecé a vender desde que era niña, jugaba con mis primos, con mis tíos, con mi familia y ya les empezaba a vender mis juguetes. Después empecé a trabajar como vendedora de perfumes. Cuando tenía como 14 años, le ayudaba ahí a una persona, amiga mía, a vender perfumes. Y después, cada vez que veía una oportunidad, inclusive, pues, ¿por qué no? Ahí cobraba por ayudar en algunas tareas. Todo el tiempo estuve vendiendo. Y esto dentro de mí fue simplemente contar un cuento. Así lo vi yo desde que era niña. Lo que les traigo aquí es cómo podemos contar un cuento, cómo podemos contar una historia de impacto que realmente genere un hilo, que genere una curiosidad para regresar y traer una respuesta, para traer una solución de algún problema, pero lo más esencial es cerrar. Eso es, de nada nos va a servir contar una historia muy bonita si no sabemos cerrar, por lo que aquí les voy a contar un poquito de cómo podemos hacerlo y cómo los invito a generar una estructura. En la agenda del día de hoy vamos a hablar de lo que se le llama go to market. ¿Qué es lo que se necesita para lanzarte al mercado? ¿Qué es lo que se necesita para construir una idea, una oportunidad, pero poder decir, este es el momento de poderlo vender y hacer mi pitch de ventas? Esto puede ser probablemente con un micronegocio, donde podamos hacer una startup o un pequeño emprendimiento y queramos irlo a vender a un distribuidor, o queramos conseguir un préstamo, como decía anteriormente, o queramos vender un producto, o en mi caso, con los ejemplos que les he dado, podemos hablar de una escala mayor, de poderle vender a un Walmart nuestro producto en algún momento, si tenemos algún producto de maquila que queremos negociar. Sin importar la escala del negocio, siempre es importante tener la base de la historia que queremos traer. Para ello, el segundo punto es la propuesta de valor. Siempre tenemos que tener un valor, siempre que tenemos que traer esa parte del valor de nuestra venta, del valor de nuestra iniciativa, y por eso es súper relevante en el segundo pilar hablar de por qué es importante traer para nuestros clientes esa medicina que necesitan. El tercer punto es el tema del proceso. Les quiero presentar, he visto durante mi carrera y mi experiencia profesional muchísimas metodologías y teorías sobre la venta efectiva. Y ustedes pueden inclusive googlearlo o buscarlo en nuevas tecnologías de inteligencia artificial y todas van a coincidir en lo mismo. Mientras más estructurados y preparemos llegar para una venta, lleguemos más em, con la definición de los objetivos y hacia dónde queremos cerrar en este proceso, vamos a tener mayor posibilidad de éxito, sin importar las teorías, ciertos diferentes maneras de definir este proceso. Yo lo que les recomiendo muchísimo es que se estructuren y que sepan desde dónde hasta dónde quieran llegar desde antes, a medida de lo posible analizar y ahorita entraremos en profundidad, pero tener muy estructurado cada uno de los pasos en la mente, en la práctica nos va a ayudar muchísimo. Aquí no me queda más que recomendarles desde ya practicar, practicar, practicar. Dentro de la práctica puede ser inclusive practicar en la vida diaria cuando queremos pedir algo a nuestros colegas, a la gente de nuestros equipos, a nuestros familiares.
practicar esta historia, no, con la estructura que les estoy compartiendo, va a ser el método infalible. Y finalmente el cierre. Como bien les comenté antes, es lo más importante cerrar. ¿De qué nos sirve vender si no cerramos? ¿De acuerdo? Es como en los deportes. ¿De qué nos sirve entregarlo todo si no cerramos el marcador o los goles positivos? Pues seguramente no vamos a seguir avanzando. Entonces, es bien importante experimentar un cierre exitoso y para esto es válido preguntar en ese momento si hay algo que le esté incomodando a nuestro cliente, que le esté haciendo falta. Lo peor que puede pasar es hacer una venta y regresar con un, no sé, no sé si me fue bien, no sé si me fue mal, no sé si le gustó, no sé si no le gustó. Siempre en el sí, pues ya le hicimos, ¿no? Ya tenemos en la bolsa lo que queremos, pero en el no está la oportunidad de encontrar cómo darle la vuelta. Lo que no nos puede pasar es hacer un proceso de venta y no tener una respuesta. El cierre, en medida de lo posible, pues el éxito del cierre puede ser conseguir una venta, pero también el cierre puede ser no conseguirla, pero eso solo es válido si entendemos por qué fallamos. Va a ser la única forma de darle la vuelta. Entonces, sin más, vamos a entrar con la estructura. Vamos primero con el go to market. Go to market significa irnos al mercado. ¿Cómo nos vamos a ir al mercado? Bueno, pues existen varios mitos alrededor de lo que es el go to market. Muchas veces nos dicen que necesitamos entender el momento adecuado para poder escalar un negocio, para poder llegar a una venta y esperar, 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 sin importar el momento en el que ustedes quieran hacerlo y consideren que están listos, el go to market va a llegar en algún momento y ustedes necesitan estar súper, súper preparados para lo que viene de lanzarse a la oportunidad. ¿Y cómo lanzarme en el mercado sin morir en el intento? ¿Cómo lanzarme sin dudar? ¿Cómo lanzarme si todavía no tengo muchos usuarios en mi plataforma y empezarla a vender? O si todavía no tengo suficiente información, o cómo me voy a lanzar si todavía tengo dudas. Equipo, dudar es parte del proceso de go-to-market. No tenemos una fórmula infalible, no tenemos, nunca vamos a tener el 100% de la información. La duda cabe dentro del proceso de go-to-market. Aviéntense. Mi invitación es que tengan la información necesaria para tomar las decisiones, pero nunca van a tener una decisión 100% asertiva y probablemente es válido decir, Erika, pero no es tu dinero, ¿no? Si estamos hablando de mi dinero, pues yo quiero estar seguro, por supuesto, pero los invito a que a medida de lo posible traten de tomar un riesgo basado en información, por supuesto, pero basado en información suficientemente sólida que les dé un margen de riesgo cómodo. Esa es la metodología y esa es la invitación que en los grandes negocios se invita. No tenemos una bola de cristal, por lo que es válido poder lanzarte al mercado. Por eso la traducción de go to market es lanzarse al mercado. Para poder tener una base sólida, por supuesto, el análisis y la data es siempre importante, pero es muy importante tener amarrada una historia. Y cuando les hablaba de una historia, empezaba yo contándoles sobre mi pasado y cómo empecé yo en ventas. Empecé desde niña vendiendo mis estampitas, coleccionaba estampitas y me daba cuenta que a mí me salían algunas repetidas y mis compañeros no las tenían. Y entonces generaba un valor y les contaba que yo había tenido que comprar muchos sobres para poder encontrar esa estampita repetida y entonces probablemente les podía dar la oportunidad de comprármela, pero les construía una historia de que antes fui con mi familia a las tiendas y me fue muy difícil y compré un volumen muy grande y pues bueno, si ellos querían accesar a mis estampitas, necesitaban entender cómo fue para mí súper difícil tenerlas y además yo les estaba dando la oportunidad de comprarla.
Entonces, siempre les iba generando una semilla. Cuando vendía desde niña, siempre fui una cuentacuentos, como me han dicho antes. Y así quiero que se coloquen. El día que vayan a hacer una venta, ese día pónganse los zapatos del cuentacuentos. Em, llamen la atención y generen una semilla. Vamos a revisar a qué me refiero con esto, pero este es el primer mensaje que quiero que se lleven de esta sesión, sin importar todo lo demás, porque ustedes tienen el material. Si yo les pido que al cierre de esta sesión tengan 2 puntos, este es el primero. Necesitamos generar una historia para vender, siempre. Ahora, el segundo punto es la propuesta de valor. La propuesta de valor es, voy a generar una historia, pero basada en un valor. ¿No? Yo no iba a vender mis estampitas repetidas únicamente porque sí, ¿no? Únicamente porque hubiera sido diferente el éxito de mi venta si solo hubiera llegado a decir, me sobra una estampa porque ya tengo la que yo necesito. Por supuesto, cuando generas un valor detrás de decir la historia y la necesidad, genera muchísimo más. Eh, antes de cualquier venta que hagamos, les pido que generen una historia basada en el cliente, en lo que la otra persona llega a necesitar. Siempre es importante entender y ponernos desde la perspectiva de lo que el otro quiere escuchar. Nosotros tenemos que validar sus necesidades y obviamente tenemos y tuvimos una sesión importante acerca de lo que es la propuesta de valor, pero prácticamente me gustaría resumirlo en decir, nosotros somos la medicina para ese dolor. Si hablamos de la propuesta de valores, ¿qué está trayendo mi venta? ¿Qué está trayendo lo que yo estoy, mi historia? Mi historia, ¿cómo está curando la necesidad de la otra persona? ¿Cómo está curando? ¿Cómo es una aspirina para el cliente objetivo? Y me gusta mucho contar en la parte de la aspirina y cómo soy la medicina para el dolor, porque les doy una reflexión. Si a ustedes les recetan una medicina para el corazón, estoy segura que la van a tomar diario. Eso es una medicina. Esa es la historia que nosotros necesitamos crear, una medicina. En cambio, si alguien les recomienda comprar una vitamina C para consumirla a diario, yo les apuesto que habrá momentos donde no se la tomen, donde probablemente la olviden. Eso es simplemente un soporte, es un nice to have, es bueno tenerlo. Pero una medicina es algo imperativo, es algo que necesitamos, es crear una historia. Y justamente como se los mencioné, si esto fue recetado para una necesidad específica, el caso de éxito va a ser infalible. Así quiero que recuerden la propuesta de valor. Nosotros somos los responsables de nuestra historia, traer la medicina para nuestro cliente objetivo. Los humanos compramos historias. Y pues estas pueden llegar a ser, dependiendo obviamente de la circunstancia, pueden llegar a ser lógicas o pueden llegar a ser emocionales. Cuando hablo de lógicas, son historias mucho más funcionales. Si estamos vendiendo una parte financiera donde estamos completamente queriendo convencer sobre un estado de resultados y queremos ampliar probablemente alguna de nuestras capacidades en la empresa y necesitamos una inversión extra, pues estoy muy, muy, muy convencida y me dirán, bueno, Erika, la historia debe de ser funcional porque está basada en datos del estado de resultados, por lo que estoy parcialmente convencida de que hay ciertas historias que son lógicas. Sin embargo, siempre el éxito de una historia de venta va a ser muchísimo más probable si podemos manejar el balance con la parte emocional. Si vamos y vendemos un Excel con números, sí, parcialmente estoy de acuerdo que puede llegar a ser funcional. Y vamos a buscar conseguir un extra a nuestro estado de resultados, una inversión extra. Pero ¿qué pasa si empiezo a contar la necesidad? ¿Qué pasa si empiezo a contar que necesitamos una inversión extra porque nuestro capital de trabajo, en este caso nuestros empleados, están necesitando oficinas nuevas? Porque actualmente están muy, muy entregados, están generando las ventas que la compañía está necesitando, pero ya no caben. Y para poderles dar una mejor calidad y una cultura de compañía, estamos necesitando que ellos estén contentos.
y que la manera en la que ellos van a poder engancharse para seguir dando los resultados o potencialmente traer más resultados es con esta inversión extra. ¿Verdad que suena diferente? Es lo mismo. Estoy generando la misma venta, pedir un número incremental, pero lo estoy pidiendo con una parte emocional. A medida de que entendamos que los humanos compramos historias y que los humanos somos emocionales, vamos a poder cerrar mejor. Dentro del proceso de planeación, yo les sugiero poder encontrar esa conexión emocional o satisfacción de nuestra venta de manera emocional como uno de los marcos de referencia. Esto puede ser tanto como lo que estamos ofreciendo, y me atrevo a decir también basada en mi experiencia, como con las conexiones humanas de ventas que hacemos. Y me encanta esto porque yo me considero una persona joven, me considero de las generaciones nuevas todavía, de las que estamos más cercanas a la tecnología millennial y que soy de las nuevas vendedoras, basada más en tecnología, basada más en una estructura, basada más en probablemente ciertas herramientas tecnológicas. Y lo digo porque yo he aprendido y mis grandes maestros han sido vendedores tradicionales. Tradicionales a lo que me refiero es gente que estaba acostumbrada a sentarse en mesas de negociaciones por relación, mesas de relaciones del vendedor clásico, que para poder cerrar un negocio probablemente antes estaba en una comida, en largas charlas y después de eso llegaban al cierre. No quiero decir que esté mal, quiero decir que les he aprendido mucho porque las conexiones humanas con con nuestros compradores, con nuestros clientes, también nos van a fortalecer. Entonces, el tema emocional puede ser tanto de lo que nuestra historia quiere satisfacer emocionalmente como medicina, como por la parte de las conexiones humanas que podamos tener. Gracias a los grandes maestros que yo he tenido, yo les puedo decir que generar una relación con un comprador me permitió cerrar negociaciones más fuertes que lo que cerraba probablemente algún otro de mis colegas, porque no es lo mismo hablar con un humano y encontrarle ese hilo emocional donde puedas conectar, porque también del otro lado de la mesa va a preferir negociar contigo que negociar con otras personas que no lo han logrado. Entonces, una recomendación que les hago es encontrar ese punto de conexión tanto en su historia, para lo que su historia les está trayendo emocionalmente, como la parte de sus clientes. Hablando del cliente, necesitamos entender esa medicina, qué es lo que le está dando a nuestro cliente. Nuestro cliente se puede definir tanto como nuestro comprador inmediato, dependiendo si hacemos una venta business to business, desde mi negocio a otro negocio, o business to consumer, desde mi experiencia como vendedor hacia un consumidor directo. Si yo tengo una tienda en Amazon y estoy vendiéndole directamente a la persona que lo está consumiendo. Lo importante en cualquiera de los modelos business to business o business to consumer es entender lo que necesita el consumidor, lo que está necesitando mi cliente y cuál es el padecimiento que están teniendo y que mi medicina va a traerles. Si nosotros comprendemos previo a toda esta historia lo que ellos les está doliendo, lo que ellos necesitan, vamos a estar del otro lado del éxito. Y ahora sí entremos directo al proceso. Esto fue el marco de referencia y la base. ¿Cuándo me voy a lanzar al mercado? ¿Cómo voy a entender mi cliente? Y ahora sí, si ya estoy listo y ya tengo la manera en la que quiero contar mi historia, ¿cómo la estructuro? Y vamos de entrada al tema del proceso. La primera herramienta. En general, esta es la clave. Esta es la estructura del mensaje. Esta es la estructura en la que ustedes verbalmente van a hacer su venta o inclusive si quieren presentarlo en un PowerPoint como se los estoy dando ahora, cada slide, cada diapositiva debe asegurarse cubrir cada uno de estos. Y esta herramienta se le llama
la historia del fundador, ¿ok? Entonces, prácticamente me voy a permitir leerlo. Asunto, érase una vez, situación, problema del cliente, el cliente se dio cuenta de el problema que tenía, esto le costaba algo y después de esto aprendió, como resultado tuvo una solución. Suena medio raro, pero les va a generar, una vez que tengan la estructura en su mente, pueden regresar a este slide y va a ser una guía para ustedes. Entonces, el primero, vamos a desglosarlo pieza por pieza. Asunto. ¿Quién es el personaje principal para la narrativa? Ejemplo. Usted, su fundador, o un amigo, o un colega, o un empleador, o quién es dueño de esta idea. La historia debe empezar con un asunto. ¿Quién empezó a hacer esta oportunidad? Me pongo yo como primer persona. Erika, la fundadora de la empresa, se dio cuenta que había una oportunidad importante. Y vamos a entrar directo a al tercero de los ejemplos. El primero fue el de las estampitas. Traté de hacer esta conexión emocional con el recuerdo de su infancia. El segundo, ya lo hablamos sobre las medicinas. Vamos al tercero, que es un ejemplo donde estamos haciendo una venta de una tecnología de información. Erika, su instructora del día de hoy. Erika se dio cuenta, así de sencillo. Esa es la primera parte. Erika, nuestra fundadora de la empresa, se dio cuenta que ahí empezamos a generar la curiosidad y lo estamos personalizando. La segunda, cuando esto pasó, ¿qué estaba pasando en ese momento? Cuando Erika estaba en su primera empresa en la universidad hace 3 años, y no les empieza a sonar conocido, escuchamos las grandes historias de Bill Gates o probablemente de Elon Musk o del fundador de Meta, de Facebook y redes sociales y muchas otras que pueden asociar. Y casi siempre sabemos su historia personal, ¿no? Casi siempre hablamos de que Zuckerberg estaba en la universidad cuando estaba con sus colegas y estaba buscando una oportunidad para conectar mejor con otros amigos. O Bill Gates en la cochera estaba con uno de sus amigos y empezaron a tener un trabajo como pues como juniors en una empresa y dos amigos en una cochera siguieron desarrollando fuera de su trabajo tecnología y formaron Microsoft. Entonces, si hablamos de Bill Gates únicamente, probablemente no suena tan bien, pero cuando hablamos de lo que estaba pasando en ese momento, la historia empieza a elevarse. Y en este caso, Erika fundó su primera empresa en la universidad hace 3 años. Vámonos a la siguiente escena, la situación. Describe la escena. Erika estaba buscando un desarrollador Android para una aplicación y se sentó con un reclutador para descubrir un candidato ideal. El reclutador le dijo que se comunicaría con los candidatos en breve. Vamos a la segunda, a la tercera figura de esta venta en historia. Ya generamos el personaje, ya generamos su contexto y ahora adentrado a lo que es la historia. Estaba buscando una persona para su empresa, fue con un reclutador y el reclutador le dijo, te busco candidatos, regreso contigo, ¿no? Y se empieza a mezclar y se empieza a hacer un poquito más situacional. Y después de esto, describe tu mercado objetivo, las características que coinciden con tu prospecto. Después de esta situación, el reclutador, que es la segunda figura, ¿qué nos responde? ¿Quién es nuestro cliente? El reclutador. Ya llegamos a perfilarlo. Ya nos dimos cuenta que ahí hay una persona que está apareciendo en nuestra historia, una segunda persona. Normalmente este debe de ser el que necesita la medicina, a quien le vamos a traer una propuesta de valor.
Y el segundo describe el problema. El reclutador no pudo encontrar una persona o un candidato para la empresa de Erika. Aprendió, Erika en ese momento le pidió que necesitaba una persona para su empresa y el reclutador le dijo, probablemente te lo doy pronto. Y Erika en este caso empezó a esperar, esperar, esperar y su pronto eran 10 días, lo cual es un problema. El padecimiento es el tiempo y eso me lleva al siguiente. Los reclutadores trabajan bajo una comisión, pero los reclutadores en ese momento estaban full. Para generar una sola opción, tenían en su pantalla 50 pestañas abiertas de 50 diferentes perfiles y era imposible ir línea por línea en el currículum de esos 50 perfiles. Entonces nos dimos cuenta de que a los reclutadores les faltaba un lugar al que acudir en busca de información actualizada, algo que les permitiera sumarizar y hacerlo de manera más eficiente. Es por eso que tenían el problema del tiempo. ¿Cómo se traduce esta oportunidad en costo? ¿Cómo ese dolor está haciendo una fuga de tiempo y el tiempo se traduce en dinero? Pues efectivamente, cuando el reclutador envió los perfiles a los candidatos de Erika, ¿qué creen que hizo Erika? En este caso yo ya había contratado a alguien más. Yo ya había escogido a mi propio candidato porque mi, en este momento mi contraparte estaba teniendo un problema. Así que yo misma encontré una oportunidad de negocio y estuve investigando más y descubrí que había una oportunidad importante en ofrecerles una herramienta tecnológica que les permitiera eficientar su tiempo y organizarse de mejor manera para generar al final una respuesta en tiempo objetivo. Así que estoy lista para cerrar. Si se dan cuenta, en general, estamos hablando de un proceso completo de una historia. Generé una conexión emocional con ustedes desde el inicio, transportándolos al personaje principal, hablando un poco de su pasado, posteriormente de su contexto. Después los fui guiando a una situación muy compleja donde estaba buscando una persona para mi empresa y después el problema con el que choqué, una confusión completa, una falta de algo. Me faltaba una respuesta. Y posteriormente logré encontrar que ahí había una oportunidad de negocio, algo que estaba generando un problema en un costo y reflejé este ejemplo para poder lanzarme a vender una oportunidad y una herramienta tecnológica para resolverlo. Este es el perfecto ejemplo que les comentaba anteriormente. Cuando me voy a permitir regresar al slide eh, del resumen, y ahora les va a hacer muchísimo sentido cuando hablamos de del primer slide donde tienen el resumen de qué es el proceso. Y les pido que lo tengan muy presente en el tema de cada vez que quieran hacer una historia. La estructura debe de ser: érase una vez una situación que tenía cierto problema de cierto cliente. Vamos a comentar las características del problema, el costo que este problema tuvo, lo que se aprendió y como resultado lo que yo estoy trayendo de valor. Esa medicina, esa propuesta de valor, hasta el final la vamos a sacar. Si nosotros sacamos desde el inicio nuestra propuesta de valor, va a ser muy probable que perdamos a la audiencia. La curiosidad es como un embudo, se va generando de lo mínimo a lo más amplio, 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 amplio. Y hasta que llegamos al último, explicamos cómo funciona. Finalmente, el tema del cierre. El cierre de nada sirvió el tema de llevar de la mano en esta venta emocional si nosotros no tenemos una solución que debe de ser breve. Se trata de lo que vulgarmente le llaman el momento tada, el momento sorpresa. Como resultado, nosotros tenemos que traerlo con
casi con la pasión con la que se los estoy diciendo. Como resultado, esto es lo que te estoy presentando. Este es la solución a tus problemas. En este caso, la herramienta que implementamos se llamó Talent IQ y fue esta medicina para el dolor, para los reclutadores, para poder eficientar los costos. Debe ser breve, la solución debe de ser concreta, debe de ser cuantificable y debe de ser muy articulable. En su presentación hay muchísimo opción al cierre y a la solución, a la medicina, a la propuesta de valor que ustedes deben de traer. Hay diversidad, puede ser una solución financiera, puede ser una solución de producto, puede ser una solución de un medicamento, puede ser una solución de un servicio, puede ser muy amplia. Pero yo lo que les invito es que siempre cierren con una solución breve y de manera smart, que sea medible. Para hacer un cierre efectivo, podemos utilizar 4 tipos de cierres. Esto es, como les comenté en un principio, las teorías son bastante, tanto en los libros, en la literatura, el proceso de ventas coincide mucho, habla mucho del mismo proceso. Hay autores que lo han nombrado o a cada capítulo le dan una connotación diferente, pero intrínsecamente es los mismos escalones que te van llevando a ese momento de cierre que debe de ser sorpresivo, que debe de ser claro. Y yo los invito a tener estos 4 tips para que sean muchísimo más efectivos. Una vez presentado esta solución y que ya llevamos a esta historia con ese cierre, necesitamos hacer preguntas. Necesitamos invitar al comprador a que tome una decisión de, de si le gustó o no y si lo va a comprar o no. Lo que es muy importante es que, y esto no viene en la literatura, pero son el tipo de tips que yo les quiero compartir, necesitamos asegurar que los mensajes sean aterrizados. Si nosotros llegamos y presentamos nuestra historia sin ninguna pausa para asegurarnos que nuestro comprador lo está recibiendo, lo está entendiendo, lo está digiriendo, de nada nos sirvió que hubiéramos creado una historia desde mi pasado, cuando estaba en la universidad, cómo creé, cómo me enfrenté a una situación donde había un problema y cómo vine a vender una tecnología de información. Nosotros necesitamos paso por paso asegurarnos que hayamos dejado el mensaje correctamente. Al final es muy, muy recomendable preguntar, ¿tienes alguna duda, comprador, de alguno de estos, de alguno de todos los pasos que te compartí? ¿Tienes algún comentario? ¿Hay algo que te haya provocado? Preguntemos, invitemos al comprador a que reaccione. De otra forma, no vamos a estar seguros que hayamos eh, aterrizado correctamente el mensaje. Lo segundo es, invitémoslos a tomar una decisión en medida de lo posible en ese momento. Hay negocios que se cierran en el momento, hay negocios que toman más tiempo y si llegaran a tomar más tiempo, cerremos la fecha. ¿Qué piensas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí. Ok. ¿Lo compras? No sé. Ok, ¿qué necesitas? Y eso es lo segundo. ¿Qué necesitas para poder tomar una decisión? Y ahí va a ser donde en las preguntas vamos a encontrar las oportunidades para lograr acercarnos al cierre. En caso de que nos diga tiempo, no sé, necesito pensarlo, necesito revisarlo, que es una de las respuestas más comunes. Necesito revisarlo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo te va a tomar revisarlo? Para que yo vuelva contigo y tome el tiempo que necesites
para hacerte seguimiento. Ahí sí empezamos a sonar como vendedores. Cuando empezamos a hacer esas preguntas de una manera natural, aunque realmente nosotros estemos preparados, vamos a lograr acercarnos al cierre efectivo. Invitemos a la acción. La acción debe de ser traer de vuelta un sí o un no, o un sí cuándo o no por qué. Entonces, esto me lleva al siguiente punto de qué pasa cuando nos dicen un no. ¿Qué pasa si nos dicen no? No podemos cerrar nuestra computadora e irnos. Eso sería o cerrar nuestra conversación, porque puede ser que sea una venta telefónica. Lo que necesitamos hacer es entender bajo qué alternativas diría que sí. Si nos está diciendo que no, planteemos más posibilidades. Oye, ¿te interesa esta herramienta de tecnología que podemos implementar como una aplicación para sus celulares? No, no me interesa en un celular. Ok, si lo hiciera en una herramienta para tu computadora, ¿te gustaría que exploremos la idea? No sé si en la computadora de todos, probablemente solamente en la computadora de la persona que administra candidatos. Ah, perfecto. Yo lo puedo hacer en la computadora que tienen los candidatos. Y regresamos al punto anterior. Entonces, en caso de que yo hiciera una herramienta tecnológica para la computadora únicamente de la persona de reclutamiento de tu equipo, ¿estarías dispuesto a comprarlo? Y volvemos a regresar y debemos de provocar que nos diga sí. Y si te dice ahí no sé, ya no es lo mismo un no sé a un no, ¿verdad? Ahí cambia. Si nos dice no sé, le preguntaríamos, ¿qué necesitas para estar seguro? Y si nos vuelve a decir el tema de tiempo, volvemos a preguntar cuándo. ¿Ok? Em, Prácticamente necesitamos entender si la decisión está en sus manos. Probablemente hay ocasiones donde nuestro comprador directo no es quien toma toda la decisión y ahí es válido preguntar quién. Y si es otra persona dentro de la organización o dentro de su empresa o dentro de los equipos, es bueno preguntar qué necesita para presentarle nuestra propuesta y si le podemos ayudar en algo. Em, el tema de las decisiones y sobre todo en si son ventas más complejas, hay ocasiones donde se cierran en varias rondas. Entonces, no se preocupen si las cosas llevan varias rondas de negociación. Es algo natural dentro del proceso de ventas. Lo que sí deben de tener claro es el sí, el no o el no sé y por qué. Y finalmente, la implementación del ganar-ganar. Las cosas teóricamente en la literatura suenan como algo muy frío. Sí, no, no sé, cuándo, ya está. Pero en la realidad y en la vida diaria hay muchas ocasiones que se nos condiciona una respuesta y sobre todo con los compradores más experimentados antes de decirte que sí, ellos ya traen en la mente que quieren pedirte algo a cambio. A veces no es solamente negociar el precio, a veces no es solamente negociar los tiempos de entrega, a veces no solo los volúmenes, a veces no solo los descuentos comerciales, a veces solamente quieren ver que pueden ganar. Y de hecho, a ellos mismos, dependiendo las organizaciones, pero a los compradores se les prepara para esto, se les prepara para pedir algo extra. Entonces, las soluciones a veces pueden ser de conflicto y pueden ser sí, solo sí. Si tú me das esto, probablemente sí te lo puedo dar. Y es válido que ustedes se preparen para esto. Si ustedes llegan a una negociación con una lista de cosas que pueden ceder a cambio, haciéndole creer a su vendedor que les ganó algo, van a estar en una posición de ventaja. Quiero decir, hay cosas que ustedes puedan ofrecer, no las muestren desde el inicio, déjenlas para el proceso de cierre. Por ejemplo,
Para la venta de una tecnología, probablemente ustedes pueden desarrollar algunos posteos en Instagram de la empresa que a ustedes no les cuesta nada porque pueden utilizar su equipo de diseño y únicamente les piden que les genere algo de diseño para publicitar que esta empresa ya está usando su herramienta y aprovechan para darles publicidad mutua. Es una idea. Si tú me la compras, yo te puedo dar publicidad en mi sitio. Si tú me lo compras, otra idea que pueden hacer es a lo mejor algunos impresos. Probablemente los costos para nosotros en impresos no sean tan altos y podemos ofrecer algo. Si tú me lo compras, puedo ofrecerte un servicio especializado. Si tú me lo compras, puedo darte un servicio postventa. Ese tipo de lista de deseos, en el momento en que estemos llegando a las negociaciones y nosotras o nosotros tenemos preparado ese plus que podamos ofrecer sin sin presentarlo antes. Hasta el momento de la negociación nos puede atraer algo de ventaja para seguir empujando a convencer que nos digan sí. Y al final decir, perfecto, cerramos y ellos se van a quedar los compradores con una satisfacción de pensar que se llevaron algo adicional y probablemente para nosotros era parte de la venta. Entonces, cerremos con que las objeciones las podemos manejar con el si tú me das, yo te doy y anticipemos las posibles objeciones que ellos puedan tener o los posibles requerimientos que nos puedan hacer. En conclusión, englobando los próximos pasos para sus ventas el día de mañana, les invito a que identifiquen el problema a resolver como resumen para llevarse. Lo segundo es que identifiquen su tipo de cliente, cuáles son sus necesidades funcionales y emocionales. eh, Probablemente a veces tengamos inclusive la manera de tener una conexión previa con ellos o entender también si dentro de el problema que estén teniendo, cuál es el dolor para el cual les vamos a traer nosotros la medicina. El tercero, hagan un trabajo de pitch, hagan un trabajo de historia, generen el momento de sorpresa. Si nosotros vamos llevando de la mano este cuentacuentos desde algo que sucedió antes y que posteriormente fue creciendo y se encontró con una oportunidad y nosotros estamos trayendo la solución con todo esto que abarca la solución y posteriormente estamos bien preparados para el cierre, el proceso de venta va a ser muchísimo más efectivo. Y aquí probablemente yo les puse si es posible, pero quiero cambiar el si es posible por un hagan posible la práctica. Practiquen, practiquen, practiquen. No hay nada mejor que practicar su pitch de ventas. Si ustedes se pueden sentar con alguno de las personas de su equipo a platicarlo, eso sería lo ideal. Si ustedes están en un tipo de venta donde están hablando más bien con algún familiar, practíquenlo. Oye, por favor, siéntate de 5 minutos y te voy a empezar a platicar. Si no es así, grábense. Yo lo he hecho. Pónganse en la pantalla de su computadora o de su celular. Ahora está al alcance de nuestra mano podernos grabar. Practiquen. Cuando ustedes mismos se escuchen en su historia y estén creando una historia, probablemente se den cuenta que pueden mejorarlo, pero además les aseguro que van a encontrar más puntos de mejora, tanto para conectar lo funcional como lo emocional en el proceso de sus ventas. A medida de que más ventas hagan, el proceso de la estructura que les acabo de mostrar les va a ser muchísimo más sencillo.
Los invito a que lo empiecen a estructurar y empiecen a crear estas historias y estos momentos, tanto de manera personal como con cualquier oportunidad que tengan de hacer una venta. Y finalmente les quiero compartir algo adicional que les traje. Estamos justamente con este tiempo para presentarlo, que es un bonus de tips para las ventas de hoy en día. Sabemos que hoy en día muchas de las ventas que ocurren son virtuales. A veces, por tema de distancia, nuestros compradores no nos quieren ir o hacer ir o venir o encontrar un punto medio. Algunos de estos tips pues son muy básicos, pero son importantes, no perderlos de vista. Yo les aconsejo el primero, el tema de la ropa. Empezar con la presentación, pues como vendedores siempre es súper importante. Si estamos en la pantalla, que su cara se vea cercana. La computadora debe de estar con un ángulo a los ojos, como lo estoy haciendo yo ahora, con una buena iluminación. El vestirse apropiadamente puede aportar a su presencia y también a su credibilidad. No estoy diciendo que deban de utilizar específicamente algún tipo de vestimenta, pero sí estoy yéndome al otro extremo, que el no estar presentables puede llegar a restarnos puntos. Siempre es una realidad esto, y pues en el mundo de las ventas también van a encontrar que el general de los vendedores suelen hacerlo, por lo que yo los invito a que lo tomen en consideración. Eviten los colores demasiado brillantes o demasiado exagerados en sobriedad. No todos de negro, no todos de blanco, tampoco joyas o maquillaje demasiado brillante. En el tema de la iluminación, cuando estamos haciendo una venta virtual, es súper importante. Refleja mucho la presencia de las personas. Yo les puedo decir que si pueden poner una lámpara adicional que les ilumine, va a atraer más la atención de las personas. Si tienen una ventana en su espacio de trabajo o luz natural, aprovechen de ella. Es importante que no se esté moviendo la cámara, también que lo tengan en un lugar estable. Y bueno, pues inclusive dependiendo de sus herramientas de trabajo, si es un celular, no lo muevan, que esté de manera fija. El sonido, claramente, no quiero dejar de decirles que sí es importante, y si tienen oportunidad, tener una diadema como la que estoy usando, permite tener un sonido mejor. El ángulo de la cámara, eviten a medida de lo posible el celular y tenerlo aquí abajo. Denle la seriedad posible, y pónganse en un computador o con una cámara al ángulo de los ojos. Y bueno, pues el tema de las presentaciones, a medida de lo que se pueda, que sean siempre bastante claras, con los datos relevantes. Ese es un tema de presentaciones exitosas, de un pilar que desprende de esta presentación aparte, pero es súper importante que consideren que sea claro, que no estén demasiado cargadas, que se aseguren que si tienen algún video, que si tienen alguna imagen, se vea apropiadamente. eh, Traten a la medida de lo posible que contenga lo menos posible de información, y que sea lo que tengan sea imperativo para ayudarles a construir su historia. Pregúntense, ¿esto construye mi historia? Si la respuesta es sí, directamente déjenlo. Si dudan o creen que no, déjenlo para anexos o información extra, pero traten de que no sea algo que distraiga el valor de lo que están comunicando en su propuesta de valor y en su intención de cierre. Y expliquen. Lo último que les quiero dejar es expliquen.
cuando estén contando la historia, expliquen y busquen aterrizar cada uno de los mensajes que están trayendo. Y esto lo digo sobre todo cuando están explicando cómo funciona la solución. La medicina que están trayendo, que les mencionaba que fuera una, con un lenguaje positivo, con un cierre fuerte eh, y destacado, pero asegúrense que tengan un, un aterrizaje de cada mensaje. Vean a la cámara a los ojos. Yo sé que es algo bastante complicado, pero volteen a ver a la cámara como si estuvieran viendo a su comprador. Si lo tienen de manera física, véanlo a los ojos y asegúrense de preguntarle si tiene alguna duda, qué le pareció, si está cómodo, si necesita algo más y si tiene toda la información para cerrar la decisión. Cerremos fuerte. Cerremos fuerte, terminemos con un llamado claro al sí, cuándo, al no, por qué y cómo sí. Y bueno, pues por mi parte, este es el material que les quería compartir. Recuerden que es clave la práctica. Les pido que practiquen, practiquen, practiquen. Y si tienen alguna duda, por supuesto que tenemos este tiempo para platicarlo. Muchísimas gracias y aquí continúo por si quieren abrir sus micrófonos y generar algún comentario, alguna duda, que veo que por acá en el chat tenían algunos comentarios. Muchas gracias a ustedes. Gracias desde Nicaragua, qué lindo, Paraguay. Ay, Veracruz, mi abuela es de Veracruz, estoy viviendo en otro país, pero muchas gracias. Gracias, muchas gracias desde Ecuador, muchos amigos que tengo por Ecuador, Uruguay. Muchas gracias, chicos, por sus comentarios. Lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Ahí les dejo mis datos. Muchas gracias desde Miami. Qué lindo. República Dominicana. Por aquí tenemos creo que una mano. Sí, Erika, tenemos a Belian, así que Con mucho gusto, adelante, Belian, por favor. Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta, una curiosidad que me llegó. por supuesto. Eh, yo estaba observando que yo soy de Haití y he estado haciendo un poco de investigación y cada vez que voy en línea y pongo la palabra Haití, lo único que viene asociado es como a la pobreza, a la esclavitud, a la deuda, que la culpa de la pobreza es de la deuda, pero a mí me ha llegado la idea de que la culpa no tiene nada que ver con la deuda, porque eso es pasado, sino que el problema que nosotros estamos enfrentando es un problema que tiene que ver con la falta de partners comerciales porque nuestro país tiene solamente 2 o 3 partners comerciales, luego ya no tenemos a quién más vender exportar nuestros productos. Entonces, me ha venido una idea de hacer crecer la mano de obra de trabajo en el país, vendiendo nuestros productos, haciendo conocer nuestros productos en otros países. Yo vivo en Europa. Entonces yo quería saber, he pensado en contactar a la Cámara de Comercio, obviamente, pero yo quería saber si hay alguna manera que para mí presentarme ante los negocios, las empresas, para presentarme y ofrecer este servicio de dar a conocer nuestros productos en otros países, porque si logramos vender más productos, ellos se verán obligados a contratar más personas y así se eliminará una parte del 60% de personas que están sin empleo en este momento. Es solo una idea, no sé si puede funcionar, pero y tampoco sé por dónde empezar porque yo no sé nada de esto. Y como nos tocó esto, me pareció bueno preguntarles por la experiencia que puede tener usted. Muchas gracias. Yo actualmente estoy viviendo un tiempo en Europa, por lo que me parece de mucho valor, mucho compromiso de los países en desarrollo por lo que está pasando en el resto de los países que están teniendo alguna dificultad. Yo te invito a que Ujú. generes con esta estructura una historia.
las historias personales venden muchísimo. Sin irnos al polo o al ángulo de hacer un drama, por favor no lo Ujú, tomes así. Es una historia sí, personal de superación y ujú, basado en esto, ¿qué beneficio le puedes traer a los países de, de desarrollo que estás comentando? ujú, ¿Qué valor les puedes traer? Y seguramente yo no domino el tema, pero puede hablarse de un desarrollo tanto de una mano de obra a un costo diferente, un ujú, beneficio de impuestos, ujú, un dominio técnico mayor a lo que probablemente los países en desarrollo a lo mejor tienen, una mano de obra mucho más técnica y más especializada, muchas otras más, probablemente el tema del lenguaje, que pueda ser también positivo de que ustedes lo tienen. Entonces, yo te invito a que empieces desde ya. Cuando empecé la ponencia lo platicaba. Empieza ujú. desde ya, aviéntate basada en la data que tengas. Construye tu Ahora, data, haz tu ujú, análisis y empieza. Si tú empiezas a rodar la bola en cómo ujú, vas a generar tu venta, ujú, vas a empezar a activar algo y con el camino vas a encontrar las respuestas que estás buscando. ujú, Pero empieza, ok. Pero empieza. normalmente a la empresa que es el que tiene el producto, porque yo no tengo productos, Ujú. yo soy el producto. O sea, a la empresa que tiene el producto, ¿cómo me le presento? ¿Qué le digo? Yo creo que necesitas encontrar primero lo que la empresa necesita. No, si partes por empezar, Ok, entendí. ¿cuál es la La medicina medicina, que le tengo vas que a llevar traer? la medicina. Exacto, Tengo que llevar la medicina a la empresa. Entendí. exacto. Ok, No te puedo ok. dar la respuesta porque no sé Sí, a qué empresa, pero busca la medicina. Llega con sí, una ya lo historia de encontré, ser ya la lo medicina. entiendo. Ya lo entiendo, sí. Perfecto. Muchas Ok, gracias por tu muchísimas gracias. pregunta. Muchas gracias. Excelente. Eh, muchísimas gracias, Belian, por el aporte. Estamos sobre la hora. Si tal vez hay tiempo para una pregunta más o algún comentario de parte de alguno de los presentes, es el momento de hacerlo ahora.